Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela. Buenos días a todas y todos. Estamos todavía, hay gente ingresando en la sala de espera. Ahí, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo libre de María Casariego. Le paso la palabra al coordinador de la mesa, Ezequiel Lynch. Bueno, gracias Norberto. Buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a la mesa. Desde la comisión organizadora saludamos a todos los que nos acompañan y le damos la bienvenida a quienes estén participando por primera vez. Desde ya les recuerdo ir escribiendo sus preguntas y comentarios en el chat de esta reunión. Cuando terminen las exposiciones, las voy a ir leyendo, para ir a grupos de a 3 o 4, ¿sí? Y comenzamos el intercambio con los panelistas. También pueden pedir la palabra en el mismo chat o alzando la mano, la famosa manito del Zoom que tienen abajo. Bueno, es un gusto para mí estar en este espacio, compartiendo con ustedes acá. En el marco de los encuentros de la Comisión Científica de la Escuela, presentamos hoy el trabajo libre de la licenciada María Casariego de Gainza, titulado Hambre de Amor, una mirada clínica con aportes de la teoría del apego. Paso entonces a la presentación de María. María Casariego de Gainza es psicoanalista, profesora titular de las carreras de especialización y maestría en psicoanálisis de la AEAPG en convenio con la UNLAM. Es miembro del Consejo Directivo de la AEAPG, miembro del Consejo Directivo de la IAN, la International Attachment Network Argentina, y directora en MSG Capacitaciones en Teoría del Apego, ¿sí? A continuación de la presentación de María Casariego, comentará el trabajo la licenciada María Paz Aliona, que es psicóloga clínica, profesora a cargo de la Cátedra Diagnóstico y Tratamiento con Niños y Adolescentes de la Universidad del Salvador. Es también miembro de la IAN Argentina y miembro titular del Centro de Terapia Cognitiva, docente de posgrado. Tiene un diploma universitario en París 7, l'Attachement, donde se especializó en conceptos y aplicaciones terapéuticas a lo largo de la vida, ¿sí? Es coautora de diferentes capítulos sobre apego. Bueno, María Casariego, te damos la palabra. Bueno, primero agradecer enormemente a este espacio que para mí es como mi casa, al que quiero profundamente agradecer a la Secretaría Científica por habernos dado este espacio tanto a mí como a María Paz, y explicar que un poco se me ocurrió este trabajo también en función de una continuidad del Congreso en el diálogo entre el psicoanálisis y una profesional de la envergadura de María Paz y el área conductista, con lo cual va a ser muy rica la mesa de hoy en ese sentido. Paso a leer el trabajo. Hambre de amor. Esto es una mirada clínica con aportes de la teoría de apego a los trastornos alimentarios. Elegí para empezar una frase de John Lennon. He experimentado de todo y seguro que nada es mejor que estar en los brazos de alguien que amás. Antes de empezar específicamente con el trabajo, quisiera contarles cómo me surgió el interés por escribirlo. Primero, varios pacientes con esta problemática me convocaron a pensar sobre ella. Por otro lado, hace muchos años que me acerqué a la teoría del apego, desde donde encontré aportes que me gustaría compartir con todos ustedes. Conocí a Bowlby leyendo en mis primeras épocas como psicoanalista a Winnicott. Lo explicábamos antes en el entretiempo que en mi época no se veía Bowlby en la facultad, no se sabía ni siquiera quién era. De allí mi agradecimiento y homenaje, ya que me introdujo en un mundo analítico que modificó y enriqueció mi clínica. Winnicott fue uno de los primeros analistas que marca la función del cuidador que iba más allá de alimentación e higiene. Planteó durante toda su teoría la necesidad del adulto sostenedor, así como Bowlby llamaría figuras de apego lo que construye una base segura. A partir de ellos existe la conexión imprescindible entre afecto e intersubjetividad. Ambos, Winnicott y Bowlby,
Reconocieron el vínculo como el espacio donde el psiquismo se desarrolla. Ambos se enfrentaron con un psicoanálisis epocal que cuestionaba las relaciones de objeto y priorizaba la mirada de las representaciones internas. Ambos plantearon una clínica empática con un analista implicado y conectado con las emociones de sus pacientes y las propias, un analista haciéndose cargo del proceso analítico y con disponibilidad. Este concepto es un concepto muy importante, el de disponibilidad. Ambos le dieron una importancia a la fantasía de los padres en el psiquismo del niño. Ambos sostienen que el ambiente facilitador y la base segura comparten aspectos imprescindibles para el desarrollo del psiquismo infantil. Ambos destacan la angustia de separación como aquella que aniquila el psiquismo y la matrix de la angustia y la ansiedad. Ambos sostienen la necesidad de un adulto de referencia que no perfore la autenticidad, sino que la facilite, acompañe de cerca, pero no de una manera intrusiva, y provea un ambiente seguro. Ambos plantean una madre que facilite la exploración, en las palabras de Bowley, que facilite la exploración en las palabras de Bowley y que le presente los objetos del mundo en las palabras de Winnicott. Ambos plantean que el trauma temprano afecta el desarrollo psíquico del bebé y que dejará consecuencias para el resto de la vida adulta. Sin embargo, hay claras diferencias entre Winnicott, que piensa un bebé no integrado, o sea, con estados afectivos no conectados entre sí, y Bowley, que no parte de este concepto, sino que piensa un bebé activo, buscador de objetos, pero con la imperiosa necesidad que esos objetos se hagan presentes. Ahora vayamos al tema que nos convoca, los trastornos alimentarios. Abordaremos principalmente anorexia y bulimia, pero no solo ellos, sino también ortorexia, que es una excesiva preocupación por comer sano, y disorexia, que es la falta de apetito. Problemáticas que nos interpelan en la clínica actual. Planteo los trastornos alimentarios como un síndrome que a su vez se presenta en diferentes estructuras: neurosis, psicosis, perversiones. El rechazo al alimento como tal es algo que puede quedar englobado dentro de cualquiera de las estructuras clínicas, desde la melancolía con su negativa a comer, pasando por la paranoia con su temor a ser envenenado, hasta los estados catatónicos como efecto de ese derrumbe subjetivo que anuncia la muerte del sujeto. En todos ellos, la relación del sujeto con el alimento adquiere una especial relevancia. El psicoanálisis entiende la anorexia y bulimia como consecuencia de un conflicto psíquico. No es per se una estructura clínica. Algunos autores mencionan el síndrome de las 3A: amenorrea, adelgazamiento y anorexia. Sin embargo, hoy no alcanzaría esta definición, ya que las consultas también son de varones, a los que, sumados al cuadro de trastorno alimentario, se presenta vigorexia, obsesión por el estado físico, llevándolo al extremo de actividad física para ganar masa muscular. Desde esta posición, nos permite entender la anorexia, bulimia como síntomas y fenómenos transclínicos, no exclusivo de la mujer, lo que nos evita tener que hacer el patrón hormonal y su efecto, la amenorrea, el elemento constitutivo esencial que hablará de una supuesta causa orgánica, permitiéndonos así acudir a otro tipo de registro que nos ayuda a comprender lo que realmente se pone en juego en este rechazo al alimento que conduce a la deriva física. Mucho se ha planteado del componente cultural y no debemos descartar la influencia de este imaginario social tanto en relación con el objeto alimento como con el propio cuerpo. Sin embargo, si bien es cierto que la anorexia ha aumentado vertiginosamente en las últimas décadas y que tal vez podamos subrayar factores culturales que de forma importante favorecen esta macroepidemia social, la anorexia adquiere un carácter clínico desde el siglo XIX, con la nominación de anorexia nerviosa
y anorexia histérica a través de Gould en Inglaterra y Lasage en Francia. Pero aún antes de esta época se había planteado con características patológicas. Y estamos hablando de 1767, a través de White en Inglaterra y 1799 con Nadeau en Francia. En esta época estaba más relacionado con un castigo desde lo religioso que con un componente estético. Los invito, por lo tanto, a pensar algunas posibles génesis de este síndrome. Fue Freud quien supo percibir tempranamente cómo el niño que ha satisfecho su necesidad alimentaria sigue chupando. Y ese plus de satisfacción que el niño obtiene con la succión de esa nada, a pesar de haber satisfecho su necesidad, es a lo que Freud se refiere con el término de pulsión. En este punto se desprende de la autoconservación y es la búsqueda del otro como objeto de apuntalamiento o de apoyo. Teoría sexual 1905. Bowley, por su parte, va a plantear que el bebé busca primariamente el contacto con su figura de apego, anterior incluso a la alimentación, y que se apoya en la necesidad de apego cuya base fisiológica está en la pulsión de aferramiento. Lo que no hay duda es que ambos autores plantean la vulnerabilidad humana como constitutiva y la imperiosa necesidad del sostén desde el mismo momento que el bebé nace. Podremos llamarlo objeto de apuntalamiento o figura de apego, pero es insustituible la presencia allí de quien organice el magma de sensaciones que tendrá el bebé para que éste no muera. Ningún niño puede sobrevivir si alguien no lo cuida. Protege y alimenta durante largos años con infinita dedicación y paciencia. Esa figura es la figura de apego que proveerá la base segura del niño y el puente seguro al que recurrir frente a situaciones de angustia. La angustia, para la teoría de apego, aparece frente a la separación de esta figura y esa angustia de separación. La relación mente-psique-soma, Winnicott la piensa de la siguiente manera. La mente surge del funcionamiento de la psique-soma y lo hace para hacerse cargo de las fallas que puede producir el ambiente y que ataca la continuidad existencial originaria. El desarrollo de la mente depende de la adaptación del medio, del potencial heredado y de la relación con los cuidadores, de situaciones fortuitas como por ejemplo qué lugar ocupa el niño en la familia, hijo único, único varón deseado, etcétera, etcétera. ¿Qué acontecimientos ocurren en la familia? ¿Qué contexto social acompaña la crianza? Etcétera. De esta forma, será el baño de palabras las que inciden en el cuerpo viviente del bebé, que hace que este cuerpo, como biológico, quede perdido siempre en pos de un cuerpo simbólico, un cuerpo de sentido para el otro, que a su vez otorgue sentido. Será así como el cuerpo viviente, por mediación del lenguaje, adquiere la dimensión de cuerpo simbólico. La mente se activa ante las situaciones intolerables. El paradigma de la situación intolerable para el niño es la ausencia de la madre. Winnicott se referirá a las fallas, frustraciones que el bebé debe tolerar. Cuando la madre falla, hay una sobreactuación de la mente, reemplaza la fallada adaptación ambiental. Cuando eso ocurre con mucha frecuencia e intensidad, provoca en el niño confusión, incapacidad para comprender las consignas ambientales. El niño, por lo tanto, construye un apego desorganizado. Esto lleva al uso de defensas precarias para poder sobrevivir a estas situaciones. Cuando esto se prolonga en el tiempo, lo que ocurrirá es un precario recurso yoico. La mente se desconecta de la psique-soma y deja de habitar el cuerpo. Voy a introducir algunos párrafos de viñetas clínicas. Esta es una. No me vas a creer, pero me olvido de comer, no lo registro. El pensamiento asume, por lo tanto, el control del funcionamiento mental. Cuida a la psique-soma, pero desconectando las señales que puede recibir desde allí. La patología para Winnicott siempre tiene un trasfondo defensivo.
con la intención de proteger estados de mínima integración psíquica y lograr la sobrevivencia emocional. Los efectos somáticos serán, por lo tanto, una debilidad en la unión psique-soma, como producto de fallas en el maternaje en el momento de desarrollo primitivo. Por lo tanto, la constitución del cuerpo del niño se llevará a cabo a través de la personalización que la madre realice por medio del handling. Son conceptos, tanto personalización y handling, como conceptos winnicottianos. El bebé llora, el pecho aparece casi en el momento justo y se produce un apaciguamiento de la necesidad inmediata. La teoría sostiene que será la pulsión de apego la que genere este encuentro único. Allí se apoyará la pulsión de autoconservación. Es la madre, alojando al bebé, que produce el apaciguamiento al que luego se sumará a la llegada de la leche. El llanto, llamada al otro, es un estímulo para la madre también, que acudirá a su asistencia, pero que además comenzará a secretar leche en una sintonía única. La madre, con su psiquismo, decodifica las señales del bebé a través de su propia experiencia como hija, otorgando una adecuada respuesta sensible. Este punto ha sido de mucha importancia para la teoría del apego, que ha planteado lo transgeneracional como fundante del vínculo. El bebé nace con un potencial heredado. Su fuerza vital propia se desplegará en el encuentro con el otro. Lo que lo potencia será lo intervincular. El medio será facilitador o no del desarrollo saludable. Esta fuerza vital se desarrolla en tanto encuentro con el otro que lo habilita. Si no hay este encuentro, podemos pensar en las serias consecuencias que planteó Spitz cuando habló de la privación y del hospitalismo. Los déficits tempranos provocan déficit en la estructura del self. Esto implica, y aquí voy a nombrar varias cuestiones adhiriendo pequeñas viñetas. Identidad difusa. Paciente. Muchas veces me pregunto quién soy y no encuentro respuesta. Trastornos de autoestima. Dificultad en la constancia objetal. Paciente. No puedo hacer pareja. Tampoco sé si me interesa. Tengo variados vínculos sexuales con los que hacemos el service. Dificultad en la relación de la ansiedad. Paciente. Me angustio. Me desbordo. Con esto no puedo. Empiezo a comer hasta que siento que no entra un bocado más. Ahí estoy lista. Lista para vomitar. Y eso me relaja. Quedo cansada. Tranquila. No sé. Agotada. Me duermo. Surgimiento de ansiedades primitivas como la ansiedad de aniquilamiento, terror al derrumbe, ansiedades innombrables. Paciente. A veces siento que vomitando voy a desintegrarme, desaparecer. No sé si no quiero desaparecer. Sensaciones de fragmentación. Paciente. Yo no soy yo. ¿Cómo te explico? Yo soy vomitada. Es más fuerte que yo. Sensaciones de derrumbe. Paciente. Siento que la vida a veces no tiene sentido. ¿Para qué se vive? ¿Vos lo sabés? El déficit aparece en la vivencia de vacío. Paciente. Al final del día es insoportable. Llego a casa y no hay nada. Cuando dejo de hacer cosas, no sé, es la nada. No sé si me podés entender. Nadie me entiende. Vivencia de irrealidad. Sexualidad secundaria y muchas veces defensiva. Surge la promiscuidad o la indiscriminación. Como defensa también puede observarse una masturbación compulsiva. Paciente. Cuando digo paciente son varios pacientes, no es una sola. No creo en la pareja. ¿Vos de verdad creés? ¿Pensás que alguien puede ser fiel? ¿Comprometerse con el otro? Yo no. Prefiero esto. Con él nos vemos,
tenemos sexo y luego cada uno a su casa. Y a nadie le importa qué pasa con el otro. Mecanismos defensivos de disociación. Paciente. María, ¿para qué querés que vaya al médico? Estoy bien. Ya viví la experiencia de equipos interdisciplinarios que no se ponían de acuerdo entre ellos. Mi estado de salud es impecable. Hago 3 horas de gym y estoy bárbara. Esta paciente pesa 43 kilos. Escasa diferenciación self-objeto. Vivencia de desesperanza, de sinsentido. Paciente. No creo en nada. Mis viejos fueron una estafa. No creo en el amor. Vivencia de apatía, muchas veces expresado en el aburrimiento. Paciente. No me río. Nada me divierte. No sé. ¿La vida es esto? Se imponen metas erráticas, búsqueda en los objetos que le proveen aquello deficitario de origen, incapacidad para estar solo, ya que se ve inundado por un vacío existencial. El bebé vendrá con una serie de señales que acercan al otro, entre ellos el llanto, el grito. Pierre Onanier dirá: el grito es un llamado al otro. Y sin duda es así. Como decodifique el otro ese grito, ¿será llamado al encuentro calmador o será vacío? El bebé, estando saciado de alimento, sigue chupando. ¿Qué demanda? Demanda amor para tratar de restituir su pérdida de ser. ¿Qué sucede en la anorexia? Nos encontramos con una madre completa que confunde la necesidad con el amor y trata así de obturar permanentemente el vacío estructural con el objeto alimento. Atiborra toda la demanda del bebé con la papilla y no deja lugar alguno a la demanda de amor. Paciente. Mi madre fue muy funcional. Siempre hizo lo que había que hacer, menos mimos. Eso no lo sabía hacer. Otra paciente. Mi madre estuvo muchos años deprimida. Aumentó 30 kilos cuando mi viejo la dejó. Pobre, no pudo con eso. La recuerdo llorando en la cama. Nosotros 5 no sabíamos qué hacer. Fueron muchos años así. El alimento pasa a representar a la madre siendo tragado, vomitado, en representación de la dificultad que tiene el niño de incorporarla, como lo que satisface las necesidades de afecto y protección, no pudiendo integrar aspectos idealizados y desvalorizados. Paciente. El otro día le dije a mi vieja que no se fuera, que yo no estaba bien. Pude decirle que la necesitaba. Me dijo que si quería podía ir con ella al country, pero que ella se iba porque estaba cansada. Y se fue. ¡Qué sensación! Me sentí tan sola con mi dolor. Fui a la heladera, comí todo, pero todo, sin cubiertos. Estaba desaforada. Llegué a comer alimentos congelados. Incluso no sé si carne cruda. Me produce mucha angustia acordarme. Hilde Brunch, psicoanalista estadounidense de origen alemán que trabajó los trastornos alimentarios, plantea que la génesis de la anorexia nerviosa radica principalmente en la realización inadecuada de las funciones maternas y en el tipo de relación que se produce entre madre e hija simbióticas y la incapacidad de la madre para descifrar las necesidades biológicas de su hija, sobre todo durante los primeros momentos de vida. La teoría del apego constituye una de las construcciones teóricas más sólidas para la comprensión y el estudio de la formación de vínculos afectivos entre el bebé y sus cuidadores primarios y posteriormente entre los adultos. John Bowlby desarrolla la teoría del apego como una forma de explicar el desarrollo afectivo humano. Este autor señala que la necesidad de establecer vínculos estables con los progenitores o cuidadores es una necesidad primaria, no aprendida, propia de la especie humana. La tendencia a desarrollar fuertes lazos afectivos se expresa en conductas desplegadas inicialmente en la infancia y posteriormente en la adultez para lograr proximidad de las figuras de apego
identificadas como mejor capacitadas para enfrentar al mundo en los momentos de ansiedad, temor o estrés. Las interacciones con las figuras de apego buscan apoyar la regulación emocional. De estas interacciones se constituye posteriormente lo que se dio en llamar modelos operativos internos, MOI, que son mapas cognitivos emocionales. Estos mapas nos van a acompañar en las interacciones vinculares en el resto de la vida. Por lo tanto, en la patología de trastornos alimentarios, lo que observamos es una regulación artefacta, por fuera, de las situaciones de ansiedad que remiten a la ansiedad de separación, mostrando lo que la regulación emocional primaria ha fallado. Pensemos en los posibles abordajes terapéuticos que aporta la teoría del apego y que consiste en 4 etapas. Primero, la creación de una base segura. Segundo, la exploración de la narrativa de apego. Tercero, las consideraciones alternativas tomando el constructo de mentalización aportado por Peter Fonagy. Y cuarto, el mantenimiento de la base terapéutica pensando en la disponibilidad del terapeuta. El foco está puesto en las estrategias de búsqueda de cercanía y ayuda que se activan ante situaciones de estrés, logrando que se modifique de tal manera que la persona con trastorno alimentario rompa el ciclo que la aísla. Los modelos de tratamiento que incorporan la teoría del apego buscan incrementar la capacidad de mentalización en los pacientes, corrigiendo así los malos entendidos y suposiciones equivocadas que pueden generar intensas emociones y que provocan hostilidad, rechazo y o adhesión emocional hacia los otros, adhesión emocional hacia los otros, lo que finalmente puede desembocar en la ruptura de las relaciones posteriores en la vida. De este modo, el trabajo del terapeuta pudiera centrarse en descongelar el excesivo control que ejerce el paciente sobre sí mismo y sus emociones a partir de encontrar en el terapeuta respuestas sensibles que dan espacio a las necesidades y sentimientos que el otro no puede ver ni tolerar. Paciente. La que vomita no soy yo. Ante esto le pido que cuando esté frente a esta situación se saque una foto. María, eso es espantoso. ¿Para qué quieres una foto? Le respondo. No la quiero para mí. Quiero que te veas. Y le explico. Porque esa que vomita sos vos también. En la próxima sesión me dice, no pude sacarme la foto. Me angustié. Pero finalmente tampoco pude vomitar. En este sentido, la capacidad de mentalización del terapeuta o del equipo de profesionales que trabaja en este tipo de pacientes pudieran contribuir al desarrollo en el paciente de su función reflexiva, mejorando su capacidad de reconocer en sí mismo y en otros estados emocionales internos e intencionales que le permitan anticipar conductas, mejorar su adaptación y desarrollar otros caminos para la satisfacción de sus necesidades afectivas, que no impliquen la sintomatología alimentaria. Debemos de considerar que las personas con trastornos alimentarios tienden a desactivar el sistema de apego, enfatizando la autonomía y minimizando sus necesidades afectivas, generando un apego evitativo. Esto obviamente está claro que es defensivo, ¿no? O también una hiperactivación de la conducta de apego. Buscan excesiva cercanía con una alta carga emocional, apego preocupado. La regulación y mentalización que logre el analista es clave en su recuperación. El espacio terapéutico implica una palabra y un encuentro que permitirán, más allá de la nutrición y por supuesto de cualquier medicación cuando fuera necesario, la liberación de ese deseo que había estado capturado. Solo así podrá haber un espacio para la vida, pero para una vida con deseo de ser vivida. El psicoanálisis se encuentra así con estas patologías que comparten características con el campo de las psicosomáticas y de las adicciones frente a un problema sumamente complejo. Se trata de cuerpo y comportamientos alterados que generan un efecto de impotencia ante una percepción siniestra.
Freud nos advirtió que toda patología tiene en común la inhibición a la hora de amar. El amor surge ahí donde un amado se transforma en amante, es decir, un deseable en deseante. El deseo del analista opera en esta instancia. Le pido a N que se pese, que la noto muy flaca. Me discute que no es así. Pero a la sesión siguiente se lo había pesado y me dice, tengo 1 kilo abajo. Y te diste cuenta. Mi madre jamás se dio cuenta, jamás lo vio. Gracias. Caes plantea que la transmisión psíquica es una producción intersubjetiva de la psique que se basa en 4 puntos de apoyo. El primero, la experiencia corporal. Aquí desarrollamos la importancia del apego. La segunda, la experiencia intersubjetiva. Desde la teoría de apego hablaremos de la importancia de la respuesta sensible, que es un concepto que después lo debatimos. Tercero, la experiencia intrapsíquica que se planteará como mentalización afectiva. Es otro concepto aportado por Peter Fonagy. Cuarto, la experiencia social, nos plantea Caes, que se relaciona con los mapas operativos internos construidos en el vínculo con las figuras de apego, pero que se van a seguir reproduciendo y modificando a lo largo de la vida con las otras figuras de apego que iremos teniendo secundarias, entre ellas el analista. Es una tarea muy compleja, en momentos dolorosa y preocupante, indefectiblemente interdisciplinaria. Pero siempre hablamos de amor, de hambre de amor. Mucho tendrá la transferencia para hacer ahí. Hay muchos casos con enormes esperanzas. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. La verdad, interesantísimo tu trabajo. Me parece que bueno, que van a surgir bastantes interrogantes. Les recuerdo a los que tengan comentarios o preguntas que pueden ir acercándolos en el chat, ¿sí? Ahora sí le damos la palabra a la licenciada María Paz Ayona. María Paz. Bueno, hola a todos, agradezco la presencia y agradezco sobre todo a la asociación y a María por haberme invitado a comentar el trabajo. Siempre es un honor y un desafío. Conozco a María hace unos años cuando se fundó en Argentina la International Attachment Network y es una profesional a la que admiro y a una persona a la que quiero mucho. Quisiera agradecer el permitirme realizar el comentario del trabajo de María y esto me hizo reflexionar acerca de la severidad de los trastornos alimentarios y en la complejidad que acarrean, así como también sobre distintos aspectos relacionados con la etiología de la anorexia nerviosa, pero sobre todo me referiré también a la función del terapeuta y al abordaje, que por supuesto es un tema bien interesante que podemos debatir más ampliamente en un ratito. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, los síntomas que presenta la anorexia nerviosa son el rechazo a mantener un peso corporal mínimo acorde a la edad y a la altura, miedo intenso a ganar peso o a volverse gordo, preocupaciones exageradas del peso, expectativas desesperadas para prevenir el aumento de peso a través de la provocación del vómito, abuso de laxantes o excesivo ejercicio y dietas, y negación de la seriedad del bajo peso actual o percepción distorsionada del peso más una conducta restrictiva. Se trata de un diagnóstico multifactorial en el que intervienen para su constitución factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales, y esto hace a la complejidad del abordaje terapéutico, que debe ser entendido, como bien señaló María, desde la interdisciplina, y constituye a la vez un desafío para el terapeuta. Se asocia a varios fracasos terapéuticos, manifestándose en el salto de un equipo terapéutico a otro. Por eso me parece muy interesante y necesaria la iniciativa de María de presentar este trabajo. Para la comprensión de su etiología y su mejor abordaje terapéutico, como nos dice María, muchos trabajos de investigación sugieren contemplar la concepción del desarrollo, es decir, los factores de riesgo o de protección que se dan en el desarrollo de la psicopatología. Y la calidad de apego o la calidad de los vínculos de apego
es un factor de protección y de vulnerabilidad. Por eso coincidimos en que la inseguridad de apego está asociada al desarrollo de la psicopatología y más específicamente a la etiopatiogenia de la anorexia nerviosa. Desde la perspectiva del abordaje psicosocial en apego, las investigaciones dan sobrada cuenta de ello, sin definir un particular patrón de apego en su desarrollo. En cambio, desde la perspectiva del desarrollo, que es la otra corriente de investigación en apego, y que tiene sus orígenes en la situación extraña de Mary Ainsworth y en la entrevista de apego a adultos de Mary Main, y que es la corriente que establece una continuidad entre el apego en la infancia y el apego adulto. Sus investigaciones reportan una distribución de patrones de apego particular y tienen que ver con la evitación del apego y con el estado de la mente irresuelto con respecto al trauma, es decir, la desorganización. Quisiera detenerme en este punto en cómo se construyen estos modelos operativos internos a los que hizo referencia María. Son modelos operativos que representan un conjunto de información relativa al apego y están almacenados en la memoria episódica, en la memoria semántica y en la memoria procedural. La construcción del psiquismo y del cuerpo es relacional, y como bien señaló María, desde la perspectiva del apego, los seres humanos tendemos a desarrollar vínculos fuertes, específicos y duraderos con personas que nos otorgan una estructura de contención afectiva a la que consideramos más fuertes y más sabias para arreglárselas con el mundo y en la que buscamos protección y reconfort en caso de estrés, amenaza o pérdida. Se trata entonces de una tendencia inherente al ser humano, y todos tenemos esas necesidades de apego. Existen condiciones que activan esas necesidades, dando lugar a estrategias y a comportamientos de apego que tienen como objetivo lograr la desactivación del sistema que ha sido activado a través de la proximidad con la figura de apego, que cuando el ser humano es más chiquito, tiene que ver con una proximidad física, pero conforme va creciendo es con el saber de la accesibilidad del otro. Cuando la figura principal de apego responde sensible, empática y atinadamente a nuestras necesidades de apego, nos brinda un sentimiento penetrante de seguridad, y si esto sucede en repetidas ocasiones, vamos construyendo un modelo representacional del otro como disponible, como sensible, como confiable al que puedo acudir, y un modelo de nosotros mismos como merecedores del amor del otro, lo que nos permitirá guiarnos en la interacción con ese otro, pero también con los demás en futuras relaciones. De un modo particular y específico, por supuesto, en este caso, confiando en que el otro es capaz de responder a las necesidades de apego cuando éstas se encuentran activadas. Ahora, cuando esa respuesta no es sensible y no es empática, sino que es rechazante de las necesidades afectivas o de apego, aprendemos a no conectar con las mismas a través de una estrategia comportamental que se llama desactivación. Se minimiza la estrategia comportal de apego por un mecanismo defensivo que Bowlby denominó exclusión defensiva. Se excluyen defensivamente de la conciencia las necesidades de apego y también el estrés que acarrea el hecho de no ser respondidas, por supuesto. Como modo y esto se produce como modo de sobrevivir a ese vínculo específico, a ese contexto relacional. A decir de Rosa Velasco, que es una psicoanalista española relacional, son pacientes en las que el gusto propio no ha sido suficientemente tenido en cuenta, yo diría que ha sido rechazado, cuyas figuras de apego, lejos de ser sensibles, han dado respuestas normativas o educativas, imposibilitando el reconocimiento de esa individualidad, la aceptación de esa singularidad. Y esta construcción del modelo del otro como rechazante y del modelo de sí mismo como rechazado
es el campo en el que se origina la vergüenza del ser, que muchas veces se observa en los trastornos de conducta alimentaria y que a través del síntoma se intenta controlar. Rosa Velasco puntualiza la vergüenza como el afecto central del self, porque atañe al sentimiento de sí, a la imagen que tenemos de nosotros mismos, construimos identidad en el seno de relaciones significativas, y el déficit de sentimiento de admiración está en la base de esta vergüenza, ¿no? María también nos señala que los trastornos de la conducta alimentaria encierran una desregulación del self muy importante, que tiene sus orígenes en la desregulación relacional, que intentan controlar a través de la relación especial y controlada con la comida, el peso y la imagen. El control excesivo en la comida, el peso y la imagen, y la desregulación del self puede entenderse como manifestaciones de desorganización del apego, que en términos de distribución de los patrones de apego es el más prevalente en estos pacientes, ¿no? Como respuesta al trauma relacional, a esas miles de interacciones en las que la necesidad de apego, ante la necesidad de apego y la búsqueda de reconfort por parte del individuo, lo que se obtiene es el mismísimo temor, el niño no tiene más que poner en marcha otro mecanismo defensivo, la disociación, provocando la construcción de sistemas segregados en las que existen múltiples modelos del otro y un modelo del sí mismo múltiple, también fragmentado. Frente a tal caos, el niño queda desorientado y sin estrategia, y de ahí la desorganización. Presentan conductas secuencial o simultáneamente contradictorias de las que señaló María, ¿no? De desactivación o de hiperactivación, Pero conforme pasa el tiempo, esa desorganización evoluciona en maniobras controlantes de diferente tipo. Controlantes punitivas o controlantes de inversión de roles o compulsión de cuidados. El control sobre la cantidad de ingesta, sobre el peso, sobre la imagen, en estos pacientes puede ser concebida, siguiendo esta línea de pensamiento, como un intento de control de la desorganización. Esa desorganización que provoca el rechazo y la agresión o la negligencia en momentos de necesidad. Entonces, también como señala Rosa Velasco, el síntoma aparece como un intento de solución a ese trauma relacional, ¿sí? En su mayoría, los trastornos de la conducta alimentaria debutan en el momento de la pubertad, la adolescencia, y en los últimos años existen registros de la aparición precoz de estos trastornos, lo cual es alarmante, y puede verse como una modalidad de regulación del equilibrio psíquico de cara a las amenazas de separación o pérdida que se reactivan en la adolescencia. Una regulación y una búsqueda de seguridad a través de recursos externos, materiales, como puede ser la alimentación, que aparece cuando los medios de regulación, como la regulación interna o la posibilidad de descansar en las figuras de apego, están desbordadas. O como lo define David Le Breton, como una salida, es un sociólogo francés, que lo define como una salida de emergencia para tramitar esa tensión interna como un llamado a la posibilidad de reorganización de vínculos que permitan la regulación posible, una mejor regulación. La dificultad para la reflexión contingente de los afectos en los cuidadores principales de estos pacientes, la desregulación relacional antes mencionada, probablemente también derivada del estilo de apego del cuidador, con esto que María nombró como lo transgeneracional. Estas dos cosas sientan las bases para el déficit de mentalización y la tendencia a la acción presente en estas pacientes, al que María se ha referido en su trabajo y en el que vemos a las claras en las viñetas presentadas. Ahora, el trabajo terapéutico, entonces, que María lo desplegó, digamos, se centrará en la identificación, exploración de los modelos operativos internos de apego del paciente dentro de un marco de una relación terapéutica que se ofrecerá
como base de seguridad desde la cual el paciente podrá identificar y explorar los afectos que han quedado rechazados, y una vez que puedan ser regulados, se podrá comenzar a pensar en ellos, y como nos dice María, será clave el desarrollo de la capacidad de mentalización. Para la intervención terapéutica principal en estos pacientes, y desde la perspectiva del apego, será el vínculo terapéutico tal como se vive, como lo señalan en el grupo de Boston, ¿sí? Atendiendo las verdaderas necesidades de apego, ofreciendo una experiencia emocional diferente, un marco en el que se deconstruyen formas perimidas y defectuosas en relación al presente relacional y se construyen nuevas posibilidades. Se trata de nuevas formas de organización, que nuevas formas de organización emerjan como nuevos modos de estar con. En general, y con esto por ahí podemos abrir un poquitito al debate, el proceso terapéutico, como dije al inicio, es difícil, constituye un desafío, porque hay algo en la construcción, digamos, de la alianza terapéutica en estos pacientes, y que la construcción de la alianza terapéutica se torna muy difícil, porque una alianza terapéutica sólida tiene que ver con la evaluación del terapeuta como proveedor de seguridad. Y en estos pacientes, por las vivencias que han tenido y estas experiencias tempranas que son problemáticas, registran estas experiencias problemáticas como un conocimiento de rechazo del sí mismo y de rechazo del otro. Entonces son pacientes con mucha dificultad para poder confiar y para poder establecer esa alianza terapéutica. Hay un sentimiento, les diría, básico de desconfianza, ¿sí? Que está promovido por los vínculos primarios, donde no han podido ser ni sentidos por el otro, ni leídos, ni interpretados atinadamente, o es más, no solo eso, sino que pudieron haber recibido malos tratos y negligencia. Entonces, por un lado tenemos pacientes que pueden llegar a generar en nosotros un rechazo, y nosotros podemos llegar a caer, a los que tenemos que estar muy atentos, ¿no? En no caer en ese déficit de protección que inducen, ¿no? O que suscitan, porque con tanta autosuficiencia aprendida, podemos decir, generan una autosuficiencia también en la relación terapéutica. Pero como bien señaló María, esto es defensivo, y no tenemos que caer en esto, sino que leer un poco más allá, y leer más allá es leer las necesidades de apego desatendidas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, en la desorganización del apego, nos encontramos con pacientes con una estrategia, como dije en un principio, contradictoria, que se llama una estrategia de come here, go away, ¿no? Donde por momentos tenemos pacientes que generan rechazo y que rechazan mucho la intimidad, entonces se aíslan y nos generan rechazo a nosotros, digamos, nos aíslan a nosotros también como terapeutas, pero que por momentos necesitan, también como señaló María, digamos, una necesidad imperiosa de estar con el otro, ¿no? Por el miedo al abandono que tienen. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar como en una danza sintonizada, digamos, según cuál es la estrategia de hiperactivación o de desactivación que se suscitan en la psicoterapia. Bueno, con esto creo que podemos comenzar el debate. Bueno, María Paz, muchísimas gracias por tu comentario, y gracias María también Casariego por ambas exposiciones. Creo que tratan un tema que nos convoca, al menos lo que trabajamos con adolescentes, y nos desafía mucho, me parece, en la actualidad. Así que
eso, les agradezco. No sé si María, vos querrías hacer algún comentario del trabajo de María Paz. No, agradecerle enormemente. Tomaría algunas de las cosas que dijo, pero bueno, no sé si hay preguntas ya. Algo que a mí me parece muy interesante para incluir aquí es la diferencia entre interpretación, construcción y mentalización, que es una modalidad terapéutica aportada desde la teoría del apego, que es muy rica y que nos interpela a los psicoanalistas una modalidad diferente. O sea, a ver, decirle a una paciente, a ver, necesito que te saques una foto vomitando, fue un acto analítico, obviamente, y yo sabía que no se iba a sacar esa foto, pero sí tuvo un efecto, y cuando tuvo el efecto, bueno, no continué con las nietas de esta paciente, pero cuando me dijo, no me pude sacar la foto porque me daba mucho asco, ella sostenía todo el tiempo que ella era vomitada, que no era ella la que vomitaba, la foto era mostrarle que ella era la que vomitaba, más allá de lo que internamente vomitaba, y tuvo un efecto muy interesante, porque empezó a ser consciente del asco que a ella le estaba produciendo su propio acto. Y esto va más allá de la interpretación. Si yo se lo hubiera dicho como interpretación, probablemente lo hubiera descartado de pleno, y no me hubiera podido resistir nada de lo que yo le estaba diciendo. La mentalización tiene que ver con provocar preguntas, provocar situaciones donde el paciente empiece a revisar estos modelos operativos internos, estos modos de pensarse y pensar al otro, rígidos y estáticos que tiene, pero no como interpretación, sino como invitación. Inclusive en esta disponibilidad del analista y en dar respuesta a cosas, cuando ella me preguntaba, María, ¿vos crees en la fidelidad, por ejemplo? Y me provocaba en esto, mi respuesta era, y más o menos, qué sé yo, depende. Con otros pacientes a lo mejor le hubiera dicho, ¿y vos qué crees? Con esta paciente, si le respondo esto, inmediatamente se callaba y no hablaba más, digamos, como esto de poder armar un juego en donde el analista se implica en este discurso, invitando a que pueda pensar qué quiere decir ella con la infidelidad, quién le fue infiel, dónde está la infidelidad, pero no respondiendo, a eso me refiero, digamos, a lo mejor en una modalidad más ortodoxa, interpretativa, ¿no? Pero Bueno, bueno, acá, sí, acá ya empiezo a ver algunas preguntas, por lo pronto hay bastantes felicitaciones por parte de Mabel Fuentes, Alicia Levín, Graciela Nositi, me parece que se tuvo que ir, de parte del Consejo Directivo, que también están reunidos escuchando, por parte de Pablo Slemenson, Inés Burgui. Acá Marcelo Manuel Podestá dice, me parece que en este momento no es menor la influencia de los imperativos colectivos en cuanto a la preeminencia de la imagen en nuestra presentación en el mundo. Por supuesto que después cada uno lo transita desde su interioridad y su historia. Inés Burgui pregunta, María, quería preguntarte por el concepto de mentalización afectiva. En lo que referías, el concepto apunta más a la conciencia, según tengo entendido. ¿Qué lugar para lo inconsciente en esta teoría? Nuevas felicitaciones para María Paz, de parte del Consejo. Muy clara, gracias por tu claridad sobre la teoría del apego. Les leo una pregunta más y pasamos al intercambio, ¿sí? Abel Zanotto dice, podríamos pensar que, en el caso de la paciente señalada por María, cuya madre se va al country y la ingesta desmesurada de alimentos, aún comida congelada y cruda, estaríamos frente a un modelo de apego congelado, una madre fría y distante a la que le faltaría, siguiendo una metáfora, el pasaje de lo crudo a lo cocido. Es una pregunta, yo lo leí como frases, es una pregunta, ¿sí? Bueno, empiezo yo y después seguís vos, Paz, ¿te parece? Como vos quieras, sí. Respecto a lo que dice Marcelo Podestá y lo de la imagen, acuerdo que estamos en tiempos donde esto es un punto muy importante, pero una de las cosas que yo planteo en el trabajo es que esta patología existe desde 1767 nominada como patología. Es decir, con distintos ropajes,
en algún momento cuestiones religiosas, en otros momentos ahora la imagen, pero que no todo el mundo a través de la imagen transcurre un síndrome de anorexia, digamos, que esto responde a otras cuestiones que no son solamente la imagen, que la imagen ayuda y en determinados ámbitos a lo mejor lo facilita, pero que hay algo previo que es justamente donde yo pongo el acento, que es en este vacío de amor, en este hambre de amor, del verdadero amor, de esto, como decía Abel, congelado, de estos vínculos primarios, que sí creo que es también una patología actual. El otro día en una excelente exposición de Franco Berardi, él hablaba del mundo donde se había perdido la voz de la madre y aparecía la voz hiper virtualizada de las distintas pantallas y distintas cosas donde están reemplazándose vínculos a través de cuestiones absolutamente, los niñitos desde muy pequeños están hablando en neutro y están más conectados con lo que pasa en los dibujitos y en las pantallas que lo que realmente pasa en su núcleo familiar con adultos muy desesperados en este mundo neoliberal por tratar de construir una economía, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que hay muchos componentes que hoy hacen más frecuente, pero que la anorexia es una patología que existe hace muchísimos, muchísimos años. Con respecto a la mentalización afectiva, es un concepto puente entre lo consciente y lo inconsciente, porque obviamente se trabaja con la narrativa del paciente, pero esta narrativa está interpelada por el inconsciente. La teoría del apego es una teoría que la construyó John Bowlby, la alimentaron un montón de psicoanalistas posteriores, en donde se trabaja desde el psicoanálisis, con lo cual el inconsciente forma parte de su magma teórico. Cuando hablamos de lo transgeneracional, también estamos hablando del metamensaje inconsciente que se transmite sin ni siquiera saberlo. Y lo de mentalización afectiva es porque justamente es un trabajo de pensar y pensarse, pero desde lo emocional y desde todo el mapa afectivo. Respecto de lo que decía Abel del congelamiento, sí, me encanta lo del apego congelado, es una de las características de estas patologías donde también por un efecto de la disociación hay una desmentida de lo funcional de estos modelos, con lo cual en muchos de mis pacientes hay una idealización de la madre, como mi madre es divina, es buenísima, y forma parte de la narrativa que hay que tratar de revisar, ¿no? O sea, esta paciente, de esta pequeña viñeta que vos tomás, es alguien que yo le decía, le tenés que decir a tu mamá que la necesitas, porque esta mamá andaba, sobrevolaba por la vida, y ella me marca en eso, le dije que la necesitaba, e igual se fue. Y esto, bueno, también es algo que ella tenía que aprender a soportar, que bueno, era una mamá que aunque ella la necesitaba, se iba y se fue siempre, pero que esto no era consciente para ella, ¿no? Entonces, bueno, fue trabajar su narrativa de esta madre idealizada que no era tan así, ¿no? Bueno, paso. En relación a esto que dice María, después voy con lo que dijo Marcelo Podestá. Lo que se observa y que María dice respecto de la idealización de estas madres es que en la evitación, justamente, que es una de las cantidades, digamos, de los patrones evitativos que encontramos en estas pacientes, hay una incoherencia, podríamos decir, narrativa, una incoherencia ahí donde sorprendemos al inconsciente entre lo que es la memoria semántica y la memoria episódica, ¿no? Entonces, de golpe, desde la idealización en la narrativa aparece en la memoria semántica, mi mamá era amorosa, mi mamá era o es lo más, y toda una idealización, pero cuando vamos a buscar ejemplos concretos que dan cuenta de lo episódico, no hay cómo sostenerlo, ¿sí? La memoria episódica es aquella que podemos, ¿no?, recuperar declarando hechos concretos puntuados en tiempo y espacio, y la memoria semántica tiene más que ver con la generalización de los hechos, ¿no?, lo que aprendemos de otros que nos van enseñando, y entonces, bueno, me parece muy interesante este punto porque es una de las cosas, una de los lugares por donde entramos a trabajar
en esta discrepancia entre estas dos memorias. Y después está la memoria procedural, que se hace en acto en la relación terapéutica, y es la que nosotros podemos percibir desde la contratransferencia, ¿no? Ese modo de proceder y de estar con que aprendió el paciente estando con sus vínculos primarios, o con su figura de apego. Esto por un lado. Y respecto a lo que decía Marcelo Podestá, coincido que es importantísimo toda la influencia del imperativo colectivo en esa necesidad de ser para otros, ¿no? Y de ser desde un ideal también, y contarles que, si bien, como dice María, la anorexia existe hace mucho, o muchísimos años, desde los años 70 aparece como conducta de riesgo. Y es una conducta de riesgo que hay que, digamos, atender por sí misma, ¿no? Me parece. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay varias preguntas, así que si les parece, A ver. avanzo. Mónica Fabeluques dice, en mi experiencia es frecuente la reacción terapéutica negativa ante las mejorías. ¿Cómo la piensan desde la teoría del apego? Norberto Lloves, si se pueden explayar sobre la intervención de mentalización y cómo se articula con la función de la transferencia desde la teoría del apego. José Cernadas dice, muy interesante tu trabajo, María, felicitaciones. Recordé lo que plantea Sami Ali sobre la inoculación de la madre de ritmos y frecuencias en la relación con su hijo. ¿Cómo consideran desde la teoría del apego esta tarea materna? Una pregunta más de María Eugenia Farrés. Dice, qué bueno escucharlas, es muy interesante ver cómo abordan los trastornos alimentarios desde la teoría del apego. ¿Podrían contarnos desde la mirada que cada una tiene qué aporta el espacio terapéutico? ¿Hay diferencias en la manera de intervenir si se piensa desde el psicoanálisis, desde el apego o desde lo cognitivo? Vamos hasta ahí, ¿sí? Bueno, empezamos Paz, después tomo yo. Empiezo yo. La mentalización es la capacidad de poder leer, ¿no? la intención, los deseos y las motivaciones que hay detrás de los comportamientos. En estas pacientes justamente lo que hubo fue un déficit de mentalización en el vínculo con la figura de apego, es decir, fueron criados y fueron criados por mamás o por figuras de apego principales con ellas mismas con déficit de mentalización, y se han quedado en la observación de la conducta de sus hijos desde un lugar más fenomenológico, más desde el comportamiento, sin poder leer intenciones y lo que subyace a un comportamiento. Entonces, por eso las intervenciones quedan desde un lugar superficial, ¿no? desde una cosa más normativa y más educativa, porque leen desde ese lugar, desde se están comportando mal, están con capricho, y entonces los reto, y entonces, ¿no? Sin poder leer la intención que hay detrás, ¿sí? Sin poder leer que por ahí ese día que yo llego del consultorio cansada y mi hijo tiene, no sé, 3 años mi hija y llora porque no me vio en todo el día, yo puedo entrar y decir, bueno, no, para que de sencillo, yo también estoy cansada y no le doy bola, o puedo mentalizarla y decir, vos también me extrañaste, hace mucho que no nos vemos, alzarla en UPA, esto es mentalizar, alzarla en UPA y decirle, qué difícil fue estar tanto tiempo separados, hoy justo comenzaste el jardín y yo no pude estar, por ejemplo, ¿sí? Y eso, a los chiquitos, los baja. Bueno, estas mamás se han comportado millones y millones de veces sin esta posibilidad de mentalizar. Entonces, nuestro trabajo terapéutico va a tener mucho que ver con esto, con poder mentalizar aquello que no ha sido mentalizado, ¿sí? Y como dice María, las intervenciones en la mentalización muchas veces son a partir de preguntas. ¿Y vos por qué crees que
¿Y qué te parece? ¿No? Y hablar de otros desde que ellos puedan desarrollar la mentalización y no quedarse tampoco ellos reflejando conductas de otros desde una cuestión más comportamental. No sé si vos querés agregar algo, María, me imagino que sí. Hay varias cosas. Lo que plantea Mónica de la reacción terapéutica negativa es una mano a mano todo el tiempo. Yo tuve varias de estas pacientes con un nivel intelectual altísimo, con lo cual desafían mucho los criterios, y justamente parte del concepto de abstinencia en este punto es no entrar en ese desafío, y también mostrar, me viene a la cabeza una de estas pacientes en donde muchas veces yo le mostraba mi vulnerabilidad frente a sus síntomas, que realmente me sentía muy impotente con las reacciones que ella estaba teniendo. Era una paciente que vomitaba todos los santos días, y que fue muy interesante porque venía de un montón de tratamientos de estos que implican internaciones y todo lo demás, propuesto por su madre, y esta era la primera vez que ella elegía hacer un tratamiento, pero bajo la condición de que yo no hablara con su madre. Era una adulta, una paciente adulta, ¿no? Pero bueno, esta paciente fue una paciente muy, muy querida por mí, no es menor esto, me importaba mucho. Es la paciente a la que una vez con 1 kilo menos lo inmediatamente noté que había bajado de peso, y también esto es mentalizar, o sea, mostrarle una mirada en donde yo la estaba mirando de una manera que no la habían visto su madre nunca. Y con esta paciente tuve una particularidad que me parece interesante mencionar. Bueno, obviamente ella no podía imaginarse embarazada, y había una crítica todo el tiempo a la posibilidad de embarazo, porque era un horror el embarazo, porque era un horror el parto, porque estar inflada como un globo aerostático era un horror, todo un horror. Y tenía unos relatos de su madre, del parto, de algo así tremendo, y muchas veces me interpeló directamente sobre mi experiencia de maternidad, a la que yo le di respuestas. Sobre el final de su tratamiento quedó embarazada. Ella estaba muy, muy preocupada por cómo iba a sobrellevarlo, y al poquito tiempo vino la pandemia. Con la pandemia ella me expresó que no quería hacer entrevistas por Zoom porque tenía una cosa muy paranoica constantemente, que la escucharan o supieran o se enteraran, y interrumpimos el tratamiento en ese momento con mucha preocupación de mi parte. Cada tanto yo le mandaba mensajitos, cómo estaba, cómo se sentía. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, una de las veces me respondió un mensajito mandándome una panza enorme con marcador con una sonrisita. Y bueno, transcurrió su embarazo, nació su beba, y tiempo después, seguimos en pandemia, para un cumpleaños mío me mandó un desayuno, que me pareció un dato muy, muy fuerte, porque era todo un dato con respecto al vínculo analítico. Creo que lo que hay que construir es un vínculo muy amoroso, por eso yo hablaba esto de la transferencia como un espacio muy importante, y sobre todo que son pacientes que nos preocupan un montón, y poder transmitirles que nos importan un montón. O sea, esto me parece que es algo muy importante en relación a tratar de evitar momentos muy negativos. Yo a esta paciente un día le dije, yo siento que estoy mano a mano con la parca. Y me miró, y sí, estaba mano a mano con la parca, porque bajaba 1 kilo más y la tenía que internar. Entonces, y fue en muchos momentos esta vivencia, la sensación de estar luchando contra la pulsión de muerte. Aunque no se pueda ver, se sentía. Y con respecto a la mentalización, es muchas veces inclusive usar recursos. Lanza Castelli, por ejemplo, que es un psicoanalista argentino, propone recursos. Les voy a contar una pequeña viñeta. Una paciente que llegó por problemáticas en principio laborales, pero que tenía un trastorno alimentario muy importante, y que de eso no hablaba.
Y su familia había sido perfecta, divina, y ella tenía una relación maravillosa con sus hermanos, sus padres habían sido súper contenedores, y su único problema era una dificultad grupal laboral, que tenía que ver obviamente con fallas en sus vínculos primarios, que era clarísimo. Pero no había manera de entrarle, como diría María Paz, hasta que un día se me ocurrió proponerle que quería ver fotos de cuando ella era chiquita, tan feliz, tan divina, con esa familia tan amorosa, con estos papás tan contenedores y con sus hermanas tan amorosas. Y a la sesión siguiente volvió sumamente angustiada, diciendo que se había pasado horas buscando fotos, que había muy pocas fotos de ella, y que había una particularmente que me había traído para que la viéramos, y era una foto donde mostraban una mesa de cumpleaños, con toda una familia alrededor de la mesa, una torta enorme, las velitas prendidas, y una pequeña en un rincón llorando. Y me dice, era mi cumpleaños, y esa que está en el rincón soy yo. O sea, mis papás estaban cantando el feliz cumpleaños y apagando las velitas, y nadie había visto que yo no estaba en la mesa y que estaba llorando en un rincón. Alguien sacó esa foto. Bueno, esa foto permitió justamente empezar a desarticular esta familia que era una familia como sí. Y en relación al concepto de mentalización del que estábamos hablando con Paz, hay 3 modelos de prementalización, que son, la mentalización es un constructo que planteó Peter Fonagy y que se va construyendo en el desarrollo evolutivo. O sea, un niño tiene estados prementalizados, que son estados donde uno lo tiene que ayudar a discriminarse de la realidad exterior, poder entender sus emociones, o sea, ese uno es el otro adulto que le presta su aparato de pensar. Igual va a tener que hacer el analista. Y en los trastornos alimentarios, el modo que vuelve a funcionar es de prementalización, y lo que funciona es el modo teleológico. O sea, me enojo con mi mamá y agarro la heladera y como hasta carne cruda. O sea, transformo lo emocional, lo que no estoy pudiendo pensar, en acto. Y esto se ve muchísimo, por eso lo ponía, tanto como los trastornos alimentarios, en adicciones y en psicosomáticas, donde justamente el modo que funciona es un modo prementalizado. A ver, ¿qué otra cosa más? Lo que decís, José, bueno, muchas gracias por todo y por estar siempre. La inoculación de la madre, sí, estas son figuras maternas muy complejas, que a la vez vienen de una línea transgeneracional muy compleja, con lo cual son madres que creen que funcionan de una manera muy amorosa, pero no lo pueden hacer, y están, a mí me sirve mucho, y si bien siempre trabajo la teoría del apego, la trabajo desde el psicoanálisis, el concepto del complejo de madre muerta de André Green, ¿no? Son estas madres congeladas emocionalmente por duelos narcisistas, que no pueden divinizar adecuadamente a su hija o hijo, dándole un lugar adecuado, ¿no? Ahí se ve la no resolución del trauma, ¿no? El trauma de apego de la madre. Estoy buscando, ahora lo voy a encontrar, de un caso de anorexia masculina, a quien le pedí autorización, porque escribió un relato muy bello, y le pedí autorización para transcribirlo acá. A ver, si me permiten, se los voy a... ¿Ya lo tenés, María? Sí, sí. Perfecto. Si me permiten, se los voy a leer, tengo autorización de mi paciente para hacerlo. Es una persona que ha perdido a su mamá muy pequeño, y con muchas dificultades, entre ellas que se había peleado el mismo día que su mamá se murió, ¿no? O sea, dentro de sus enormes fantasmas. Y en su diario escribió, hoy es un adolescente: mis hijas no van a conocer a mi mamá, tampoco va a estar si me caso, tampoco va a conocer a Tomás. Me hubieras escrito cartas para que no tenga con quién hablar, para cuando no tenga con quién hablar, perdón. Me hubieras escrito cartas para cuando no tenga con quién hablar. Me hubieras grabado música para cuando no me acuerde de tu mirar. Me hubieras dicho cómo me amabas, porque ahora no creo palabras que no fueron dichas hasta el hartazgo. Si estabas preparada, pues la familia dice que estaba preparada para morirse luego de un cáncer, ¿por qué no me preparaste? ¿Por qué no me dejaste sin saber cómo ser?
¿cómo se supone que tenga que vivir sin mi mamá? Lo leo, les digo, y me pone la piel de gallina. Creo que este escrito hoy puede transmitir en este mensaje, que cuando me lo trajo le dije, mira, me parece tan maravilloso como podés explicar esto de algo, bueno, esta mamá se murió de un cáncer, pero que obviamente para él lo abandonó, ¿no? Y cómo vive la dificultad de insertarse en el mundo y cómo está relacionado esto con el vacío que lo acompaña en su dificultad alimentaria, ¿no? O sea, él se olvida de comer. Es una de las personas que se olvida de comer. Sí, seguí. Bueno, gracias María por compartir esa viñeta. Hay varias preguntas más, así que avanzamos, ¿sí? Hay otra pregunta de José Cernadas, a la que yo también me sumo. Dice, ¿pueden ampliar el concepto de pulsión de aferramiento? Bueno, creo que la de Marcelo Manuel Podestá ya fue respondida. Una pregunta a María Paz, de Mario Farrés, que dice, ¿podría pensarse la memoria procedural como una repetición en transferencia? Alicia Levin dice, es cierto, gracias, creo que a un comentario de María Paz, que desde los 70 la Organización Mundial de la Salud propone conducta de riesgo. Bueno, el texto de las indomables anoréxicas sobre, disculpa la pronunciación Alicia, Cici Weil Twiggy, pensaba preguntar acerca de la insistencia de disociación defensiva, cómo piensan acerca de la teoría del apego, cuántas veces existe depresiones de base no reconocidas y presentación de trastorno alimentario. Como presentación de pedido de ayuda no realizado, ya que son pacientes que no piden consulta, sino que suelen ser llevados. Una más, de Abel Zanotto, es muy interesante que Rodulfo señala que un trabajo en la adolescencia es el pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar. Rescato los significantes y los sintagmas que usa para describir ese pasaje. Escupir lo familiar y tragar lo extraño. Me parece que estas metáforas hablarían de los síndromes de trastornos alimentarios, sobre todo en adolescencia, como señaló Ezequiel. Bueno, Alicia, no sé si querés, ahí pedís la mano, no sé si querés hacer alguna aclaración. Ahí te doy la palabra, un segundo. No, te agradezco que lo interpretaste, no soy muy buena escribiendo, pero ambas Marías, aprovecho el micrófono para felicitarlas y agradecerles a las Marías por lo sustancioso, pero la idea era esto, ¿no? Porque me parece que justamente cuando ustedes asocian el tema de los trastornos de alimentación con la psicosomática, Winnicott lo que plantea es que la única manera que él podría llamar a los trastornos de alimentación o algo de los es por el guión psicosomático, dice todo es psicosomático en realidad, y ustedes insisten en este tema de la disociación, y también agradecerles porque he visto, ¿no?, internar chicas con esto de la parca, María, desnutridas. Entonces creo que cuando hablan de la madre estamos hablando de todo lo ambiental, o sea, muertes de abuelas que ahí trajiste, de un nieto, depresiones familiares, no reconocidas. Entonces, bueno, ¿por dónde podría ir esto? Así que bueno, gracias, y Esteban, voy a seguir escribiendo, a pesar de todo. Gracias por la aclaración, Alicia. Me parece que completó un poco. Bueno, les doy la palabra, si quieren. Bueno, voy a empezar con la de pulsión de aferramiento, que fue un tema que charlamos con María Paz fuera. Yo le había dicho, no me voy a meter con eso. Bueno, la pulsión de aferramiento es una de las, como de los, entre comillas, si podemos pensar, instintos primordiales de la especie humana, y que se transforma en pulsión obviamente a partir del contacto con el otro, a partir del psiquismo humano, y son uno de los puntos de la escala de Apgar cuando nace un bebé, el reflejo de aferramiento, pero que tiene que ver con el sostén a la figura de apego, a la figura primaria con la que se conecte. Charlábamos con Paz
dentro de la teoría de apego, ustedes saben que yo soy bastante revolucionaria y bastante hinchacoco, con lo cual siempre cuestiono algunas cosas. Dentro de la teoría del apego no se habla de pulsión de apego porque es una conducta en desarrollo a partir de ciertas conductas preprogramadas de la especie humana hasta llegar a la conducta de apego. Personalmente, no comparto esto, creo que hay una pulsión de apego y por eso la menciono como tal, pero es una postura propia, porque creo que esa conducta iniciática de apego, preapego, que tiene un bebé cuando nace, al encontrarse con el otro objeto de apuntalamiento o figura de apego, se desencadena algo pulsional específico de cada especie. En la especie humana tiene determinadas características. Bowley trabajó mucho con investigadores de la etología, como los monitos de Harlow, que ustedes todos deben de conocerlo, y en donde mostraba justamente la pulsión de, si podemos pensarlo de esta manera, en laboratorio, luego esto lo descubrieron en otras investigaciones con humanos, pero de la búsqueda del objeto de amor por sobre la búsqueda del objeto que da alimento. Por eso la pulsión de apego, en la teoría del apego, el apego, se basa en esta pulsión de aferramiento que es una de las características primarias humanas. Respecto de la depresión de base, yo creo que sí, es así. También es evidente que muchas veces he llevado para que alguien se haga cargo de eso que la familia no se puede hacer cargo, o sienten que están en un riesgo muy grande y tienen mucho temor. Por eso marcaba en esta paciente particular cuando ella me dice, esta terapia la elegí yo. No quiero nutricionista, no quiero equipo, no quiero, o sea, ella estaba muy enojada con todo el sistema. Me dice, pero yo todo el tiempo, incluso cuando en algunos momentos hubo así momentos más difíciles, me marcaba esto, que esta era su elección. Y que era algo que había elegido desde un punto vital, porque lo había elegido con conciencia de su muerte, porque ella era muy consciente que estaba en riesgo de vida. Y había una parte de ella que quería morir y una parte de ella que quería vivir. Y yo siempre le decía que, bueno, la parte que quería morir la teníamos que matar juntas en sesión, ¿no? Lograr que pudiera sobrevivir esa otra parte. Y no sé si me olvido alguna otra pregunta. Muchas veces queda tapado el tema de los trastornos alimentarios y las consultas aparecen por cualquier otra cuestión, ¿no? Después uno empieza, cuando empieza a indagar algunas cosas, también yo creo que en esto que en un momento planteó Marcelo de la imagen, también diría lo epocal, lo trastornada que está los trastornos alimentarios y la alimentación en las familias hoy en día. O sea que también hay una conducta aprendida bastante descuidada hoy en día. O sea, esto de los rituales, de comer juntos, de estar en la mesa, de que sea un momento de charla, en muchas familias se han perdido absolutamente. Y en la adolescencia, donde es un momento muy segregado, muy difícil, muy fragmentado, si encima esto es que cada uno come en su cuarto, lo que aparezca, lo que haya en la heladera, bueno, empieza a ver como juntamos componentes y acaba ocurriendo un trastorno alimentario donde a lo mejor se podría haber evitado. No, coincido con la depresión de base que hay en estas pacientes, que son producto también de la no posibilidad o el no entrenamiento en poder leer las propias necesidades, ¿no? Afectivas. Durante mucho tiempo, si eso se excluye, digamos, se produce una desconexión afectiva con uno mismo y eso explica un poco la depresión. Ahora, también es cierto que son trastornos, como dice María, o que están ocultos en otras comorbilidades, o, como alguien dijo, trastornos que los traen al consultorio o a los equipos de trabajo, y en la base hay una depresión, ¿no? Que son traídos por otros, porque no hay registro, ¿no? Esto de no habitar el cuerpo, y entonces no tienen registro de cómo están. Una desconexión muy grande. Respecto a la reacción terapéutica negativa, son pacientes que, digamos, donde se producen muchas rupturas de la alianza terapéutica,
Y cuando se rompe la alianza terapéutica, digamos, en general es o porque un paciente no se sintió querido, o no se sintió validado, o no se sintió escuchado y entendido. Entonces, algo me parece súper interesante de lo que trae María como en ejemplo concreto, que es poder mostrar también nosotros como terapeutas los pensamientos y los sentimientos. Primero la validación al paciente con esos sentimientos agresivos que tiene, validarlos. Después vemos qué hacemos, pero validárselos y poder a veces también mostrar lo que nosotros vamos pensando y sintiendo, porque hablar de nuestra vulnerabilidad es una apertura a que puedan sentirse ellos vulnerables y no se olviden que arman como una escafandra de autosuficiencia donde no muestran vulnerabilidad. Entonces es una manera de poder trabajar esto de las alianzas. Está la pregunta de Abel, que me parece interesante, cómo remite a lo oral, esto de escupir lo familiar y tragar lo extraño, si quieren retomarla, y de paso leo un par más porque hay varias preguntas, ¿sí? De Estela Maris Cadenas, muchas gracias a ambas por las exposiciones, es muy interesante la teoría del apego y el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Pueden ampliar el concepto de modelos cognitivos emocionales? Gracias. Marcelo Manuel Podestá agrega, me encanta lo que dice María, el amor y la afinidad que sentimos naturalmente con algunos pacientes no es menor y por supuesto no es voluntario. María Eugenia Farrés agrega, preguntar, repreguntar, alojar y hasta indicar no apunta siempre a ligar, a ofrecer representaciones para que se pueda, no apunta siempre a ligar, a ofrecer representaciones para que se pueda hacer consciente lo inconsciente. A veces salen solas, a veces las prestamos. Y una más, Alicia Gómez, dice, buenos días, qué notable que hablando del apego desde épocas originarias, las expositoras sean las Marías, símbolo de la madre en la religión. Hay varias preguntas más, pero si quieren podemos responder hasta acá y después seguimos. Yo querría tomar algunas cuestiones, me divierte eso de las Marías, no soy inmaculada ni nada por el estilo, pero bueno, déjalo ahí. Estaba pensando en esto de la disociación y la relación con la mentalización y lo importante que es, ¿no? Porque son pacientes que tienen múltiples disociaciones, por de pronto, bueno, no se ven al espejo ni hay un reconocimiento en lo más mínimo del estado de riesgo de su cuerpo, y también hacen una disociación social, porque tratan de aislarse del otro para que nadie le reclame ni le muestre esto que no quiere ver. Y como analista es muy importante ver cómo se lo mostramos, porque también esto rápidamente puede enojarlas, ¿no? O enojarlos. En una de estas pacientes me pasó que ya había pasado por 3 millones de nutricionistas, era un especialista en nutrición, era un especialista en casi todo, y cuando yo en un momento le consulto, típica pregunta, bueno, ¿menstruás? Riéndose, me dice, María, toma anticonceptivos, así que eso ya está regulado. O sea, regulado artefactamente, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo hago para que esta chiquita tome conciencia de su estado, ¿no? En un momento, un día me cuenta que tiene un problema con una pieza dentaria y le digo, ¿le preguntaste alguna vez al dentista si esto podría llegar a tener algo que ver con los vómitos frecuentes? Y me dice, ¿qué puede tener que ver? Y bueno, por ejemplo, que los ácidos que están preparados para destruir el alimento y llevarlo para adentro, vos los estás poniendo para afuera. Bueno, me dice, le voy a preguntar. Entonces ahí tuvimos la palabra de otro especialista diciendo que sí, que evidentemente la acidez del vómito le provocaba pérdida de piezas dentarias. Y luego otro día que tenía que ir a la ginecóloga, le dije que por qué no le pedía, una chica relativamente joven, que le hiciera, ay, se me fue el nombre en este momento, cuando te hacen para osteoporosis, bueno, se me fue el nombre, que le hiciera densitometría, que le hiciera una densitometría. Me dice, ay María, pero yo no estoy menopáusica. Y digo, no, pero para ver, con esta actitud, o sea, sumamente con una inocencia marcada, y para ver si está todo bien, como vos decís que estás bárbaro, que está todo genial, no estaría mal. Bueno, de la densitometría apareció una osteopenia en una paciente de 24 años.
Y esto la angustió. O sea, esto de poder lograr a partir de estos datos, así que yo iba pescando, porque volvió y me dijo, pero ¿cómo puede ser que yo tenga osteopenia? Entonces, bueno, yo le dije, ¿cómo puede ser que hasta ahora nunca te hayas preguntado las consecuencias de esto? Y ahí empezamos como a trabajar desde otros lugares, porque si no era como imposible llevarla a que hubiera, o sea, era cierto que hacía cualquier cantidad de horas de gimnasia, tenía una vitalidad impresionante, era, hasta que un día hicieron con un infarto, no sé, pero digamos, era muy complejo confrontarla con la realidad de lo que ella vivía, y estéticamente, para todo el mundo, ella era flaca y estaba bárbara. Y esto también es muy fuerte, ¿no? Porque nadie me dice nada, al contrario, y uno decía un bracito así chiquitito, y bueno, ella estaba muy musculosa y muy contenta con su cuerpo de esta manera, ¿no? Hasta que empezó a ver las consecuencias de lo que ella no veía de ese cuerpo con el daño que le estaba produciendo siendo muy joven, ¿no? Y respecto de lo que dice José de introducir lo familiar y expulsar lo extraño, yo creo que se introduce lo familiar y se expulsa lo siniestro de lo familiar. No sé si es lo extraño, lo mismo que se vomita es a esa madre, al odio, a la bronca, y los subrogados posteriores, ¿no? Todos los estados de ansiedad de separación, todos los estados de angustia. Ya en la vida adulta muchas veces aparece como todas las otras cosas que representan esa pérdida de esa figura primaria, derivados a las sensaciones de separación, a las sensaciones de vacío, a la sensación de estar sola, a las sensaciones de exposición, de ansiedad y no tener recursos internos para enfrentarla. Frente a esas situaciones vuelve a aparecer el vómito como expulsar esto que describía una paciente, ¿no? Vomito y me quedo tranquila. Después, trabajando, pudo decodificar que tranquila era agotada, ¿no? No era tranquila, eso no es estar tranquila. Pero bueno, este es el trabajo, ¿no? Permanentemente y muy despacito, o sea, el analista tiene que transformarse en una base segura para estos pacientes y en alguien confiable, como dijo Paz, de demostrar también su impotencia, su vulnerabilidad, su que a veces no sabe, ante las preguntas, no dejarlo y a vos qué te parece, sino dar respuestas, aún no sé, lo que me preguntás no sé, pero hay una querida amiga que presentó un trabajo en el Congreso sobre la disponibilidad del analista, que es Silvia Sarasbeso, que trabaja sobre justamente esto. No son pacientes para tener muchos pacientes, hay que tener claro si uno como analista tiene ganas de alojarlos, porque hay que alojarlos. Total. Y es externa e internamente, adentro de la cabeza uno los tiene que pensar, o sea, es esto, es alojarlos en serio. Sí, perdón, habla vos. No, y hablando de esto, me haces acordar a un concepto que quisiste describir, que es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad del terapeuta, y forma parte también de la sensibilidad del terapeuta aceptar. Y la aceptación del terapeuta tiene que ver con los sentimientos positivos y los sentimientos negativos que nos genera cada paciente, y alojar esos sentimientos, porque son pacientes que inducen al rechazo por su propia historia de apego. Entonces, siempre que, digamos, la aceptación es como la posibilidad de no entrar y de contractuar esas inducciones, me parece, ¿no? La disponibilidad, digamos, la sensibilidad tiene que ver con la disponibilidad, con la aceptación y con la cooperación. Y cooperación tiene que ver con guiar y con no ser intrusivas, como muchas veces hemos charlado con María, que son estas madres, ¿no? Lieberman y Grassano hablaban de cuerpo al símbolo como madres metebombas también, ¿no? De Sami. Y bueno, me parece que son conceptos fundamentales, ¿no? Ofrecerse como base con esta sensibilidad para que puedan explorar, pero como refugio también donde puedan volver en caso de necesidad, ¿no? Y así estamos promoviendo apegos seguros. Vos dijiste un concepto también, Paz, que quiero retomar, lo que es el de confianza, ¿no? Que son pacientes tremendamente desconfiados y que también inoculan la desconfianza en el analista. Digo, cuando esta paciente, por ejemplo, en pandemia me dijo, yo no quiero hacer terapia por Zoom,
yo al principio dije, ay, ¿qué? Y después dije, no, tengo que confiar en que quedamos en que si sentía una situación de emergencia, ella en ese momento ya había dejado de vomitar porque empezaba a cursar, por esto dejó de vomitar, porque empezó a cursar su embarazo, pero pudo hacerlo, ya lo había discontinuado bastante, pero cada tanto cuando había mucha ansiedad lo hacía, y pude construir también una confianza de, bueno, confío que si te sentís mal me vas a llamar, y de que cada tanto yo le mandaba un mensaje y ella daba respuesta con alguna cosa que a mí me tranquilizara, sabiendo ella que con eso también me tranquilizaba a mí. O sea, en esto de co-construir un vínculo de confianza mutua que creo que ella, digamos, esta es la paciente del desayuno y creo que fue muy simbólico ese desayuno, ¿no? O sea, fue, aparte alguien que no podía pensar en casi nada más que su propio ombligo y que aparte ese ombligo estuviera bien chatito contra la espalda, pudo pensar el día de mi cumpleaños, pudo pensar qué me gustaba a mí, porque no fue cualquier desayuno, o sea, fue una cosa de un nivel de amorosidad enorme, de alguien que pudo empezar a pensar en un otro, ¿no? En otro. Uh-huh. Pensaba en la importancia del trabajo con uno, ¿no? O el análisis del analista, ¿no? Con estos pacientes. Quisiera leer Con todos los pacientes, Ezequiel, pero Sí, con esto pero pasa. digo, resulta desafiante particularmente, ¿no? Le leo las preguntas porque estamos medio ya llegando hacia el final y creo que hay algunas cuestiones interesantes, ¿sí? Marcelo Manuel Podestá dice, investigar más sobre etología nos aporta muchísimo y nos ayuda a reencontrar nuestra continuidad con lo puramente animal, como decía Freud. Norberto Lloves dice, entiendo que cuando hablan de la madre se refieren a la función materna. ¿Qué lugar para el padre o la función paterna para la teoría del apego? Elena Mancini dice, ¿qué opinan del trabajo a través de pantallas con este tipo de pacientes? Y agradece por las exposiciones. Alicia Gómez dice, puedo agregar, el aumento en la incidencia de caries en pacientes bulímicos va acompañado de intensas neuralgias dentarias provocado por este medio bucal hiperacidificado. Inés Burgue dice, me sale insistir desde otro aspecto con que en lo que refieren escucho un énfasis puesto en la cuestión mental. Entonces pregunto, ¿cómo pensar el concepto de deseo inconsciente, tan fundamental para el psicoanálisis? Un deseo que involucra una idea de vacío, lo que nos lleva a diferenciar la noción de necesidad tal como se la conceptualiza desde lo biológico. Bueno, si querés, empiezo a responder algunas cosas. El trabajo con uno mismo, Ezequiel, es fundamental y nosotros hablamos del estilo de apego del terapeuta. Es decir, es muy importante identificar y saber a conciencia cuál es nuestro propio estilo de apego para poder trabajar con los pacientes, porque se producen muchísimas cosas maravillosas, para bien y para mal, entre el match terapeuta y paciente. Los terapeutas inseguros tienden, por ejemplo, les tiro este dato, tienden a reflejar los estilos y las defensas predominantes de los pacientes. En cambio, un terapeuta seguro puede ir mucho más allá de la defensa, ¿sí? Entonces, digo, me parece muy importante este punto que señalas. Después, el lugar del padre. Por supuesto que siempre que hablamos de madre es la función, y en realidad se habla cada vez más de cuidadores principales o figura de apego principal. Ahí pueden, digamos, ser madre, padre, quien fuera. En un primer momento digamos, hay investigaciones hechas de padre como cuidadoras principales, y digamos, también la función es la promoción de la protección, pero también está ligada a la exploración. Los papás, digamos, porque la seguridad de apego no solo tiene que ver con responder sensiblemente a las necesidades de apego, sino también, y algo muy específico y muy importante, que es favorecer la independencia, favorecer la autonomía, y eso es a través de la exploración
¿no? Y no hay, digamos, hay una paradoja en el apego, que es que uno explora en seguridad. Si una persona no se siente segura, no puede explorar. Y si nos vamos a estas pacientes, no están seguras, porque si hay algo que sucede, Ezequiel, en la adolescencia, justamente, es en estos ritos de iniciación y en estas situaciones donde hay que salir al mundo externo y a la, digamos, a la exogamia, como bien dijeron, estas pacientes no se sienten muy seguras y con estos síntomas se quedan fijadas y se quedan, bueno, no es la palabra de nada fijadas, pero se quedan mucho más en la endogamia, ¿no? No se sienten seguras para salir a explorar los desafíos que le presenta la adolescencia. ¿Se entiende? Entonces quedan acá. Esto es muy importante. Y el papá, volviendo a la respuesta, tiene mucho que ver con el favorecimiento de la exploración. Hay, la gente de apego da siempre como una respuesta interesante, digamos, hay una cosa muy interesante, una anécdota, que es que si un chiquito de 1 año y pico va a la plaza, seguramente la madre está abajo del tobogán esperando a ver si viene la protección, y el padre está un poco más lejos sacando la foto, dale, 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 ¿no? Pero también es cierto que el padre tiene que poder proveer protección. Con respecto a los modelos cognitivos emocionales, no es modelos cognitivos emocionales, son modelos operativos internos o modelos representacionales internos, que son una parte constitutiva del sistema de apego, que es inherente, que es esta tendencia inherente al ser humano, y que reflejan los patrones de apego. Es decir, que reflejan esas múltiples experiencias de interacción que ha habido entre el niño y su cuidador, y que encierran en sí mismo expectativas. Si yo muchas veces fui respondida de una manera específica cuando tuve necesidad, o lloraba porque tenía frío, porque tenía ganas de comer, y fui respondida atinadamente, entonces tengo la expectativa de que cuando tenga otra vez hambre, cuando tenga otra vez frío, cuando tenga una necesidad, me van a responder. Eso es como el modelo mental, cómo se va funcionando. Y esa manera de responder va a ser a mi interacción con otros, y entonces ahí veo mi patrón de apego. Lo dije muy sintéticamente, como cuando lo doy en la facultad, y muy gráficamente, pero encierra expectativas, se estoquean, como dijimos, en los distintos tipos de memoria, estos modelos operativos internos, ¿no? Estas experiencias, y lo constituyen. Pero hay una gran parte, y la mayoría, como es tan temprano y preverbal, que se estoquea en la memoria procedural. Entonces, es esto que decía una colega, que es un poco esto de cómo se está con el otro, este modo de ser y de estar con otro, ¿no? Que se da en transferencia con nosotros. Perdón, María, antes de darte la palabra, avisarles que nos quedan unos minutitos, ¿sí? Bueno, voy a ser muy breve entonces. Con respecto al concepto de función paterna, función materna, ustedes saben cómo pienso yo en relación a muchas de estas cuestiones, y realmente me parece que ya tenemos que sacarlos del lugar físico mamá-papá. Ya esto que contaba Paz, creo que sí pasa en una mayoría, pero ya hay muchas situaciones donde no pasan estas cosas, donde son un papá, 2 papás, 3 papás, 2 mamás, y las funciones que estamos hablando son las funciones de apego y la función de corte, que puede ser ejercida incluso en la misma persona, que una es la de contención y la de sostén emocional, y la otra es la de poder donar al mundo a ese niño y donarle el mundo al niño, con seguridad. Por lo cual me gusta hablar de función de corte, función de apego, y de figuras de apego que no tienen nada que ver con mamá, papá, ni nada por el estilo, y tiene que ver con quienes sean las personas que le den protección y cuidado al niño, y que tengan una relación asimétrica y coherente. Con respecto a las pantallas, me parece que este tipo de cuadros, de síndromes, realmente el contacto corporal es muy importante. Las pantallas hoy han sido un recurso indefectible frente a una situación de aislamiento social necesaria, pero si se puede evitar, yo lo recomendaría, especialmente con estos pacientes, el contacto físico es importante.
Y creo que me queda solamente el concepto de deseo inconsciente, que es complejo para pensarlo, y en esto de los modelos operativos internos que hablaba Paz, se va construyendo, digamos, inconscientemente un modelo. O sea, un bebé, cuando vayamos a lo más primitivo, le duele la panza, llora. Si esa mamá, en ese momento, que le duele la panza, pongámosle porque tiene un cólico de inmadurez intestinal, le da la teta, y frente a esa teta que el bebé rechaza, la mamá se siente rechazada, y frente a ese rechazo se enoja. Frente a esto, no solamente va a pasar algo en relación a la confianza y a la respuesta que no es sensible del otro, sino que va a pasar algo en relación a la propia percepción. O sea, a ver, ¿tendré dolor de panza? ¿Será dolor de panza? ¿Qué me pasa a mí? ¿Yo soy provocador de esta situación? Etcétera, etcétera. Si pensamos que el yo corporal es el primer yo y que surge a partir de las percepciones interior y externas, podemos entender cómo se va constituyendo en este modelo operativo interno, que es inconsciente, en el vínculo, pero que es inconsciente, cómo se va formando esta constitución en donde después seguís funcionando de una manera, en donde no tenés la menor idea que estás funcionando de esa manera, y estás produciendo efectos que muchas veces sobredimensionan eso que es lo temido, lo angustiante, la separación, etcétera, porque generás eso mismo ya después en la vida adulta. Entonces, el modelo operativo interno es inconsciente, es algo con lo cual uno va funcionando sin ser consciente de esto. Y implica deseos, emociones, frustraciones, y son las cuestiones que se van a poner en juego en la mentalización o en el intento de mentalización en el proceso terapéutico, que es empezar a entender cómo uno está funcionando y también qué cosas generan en el otro, ¿no? Con lo que uno hace. Después decime si hay algo más, porque no quiero... Hay una pregunta más de Mario Farrés, que me parece interesante. Dice, ¿qué lugar para la supervisión como espacio para revisar cómo interviene el analista desde sus propios puntos ciegos? ¿No? Que bueno, me parece que retoma también algo que decía María Paz del estilo, ¿no? Absolutamente. No sé si quieren responder y con eso ya iríamos terminando, ¿sí? Yo creo que es como digamos, obviamente en todos los cuadros, pero en esto es muy importante trabajar los modelos de apego, trabajar, diríamos, como psicoanalistas, la castración y lo que uno no puede y lo que uno tiene como limitaciones, y que creo que cuando uno puede laburar desde ese lugar pasan otras cosas, ¿no? Y el trabajo tanto de supervisión como de equipos, o sea, nosotros también dentro de la teoría del apego trabajamos con equipos donde se piensan, donde hay espacios clínicos, donde, bueno, la modalidad es la misma. Yo quiero decir una sola cosa más antes del cierre, que es que hoy acá nos hemos encontrado una psicoanalista y una psicóloga conductista, cognitiva conductual, digamos, trabajando... Trabajando absolutamente en la misma línea, ¿no? Y con todo el respeto, el amor, y aprendiendo una de otra todo el tiempo, pero digamos, poder entender esto, ¿no? Que no hay tanta grieta ni cosas tan diferentes, que podemos dialogar desde distintas teorías y llegar a acuerdos al menos de cómo ayudar a pacientes que tienen esto, hambre de amor. Bien. Bueno, por mi parte, agradecerles a ambas y por mi parte y desde la comisión, ¿no? A ambas y a los participantes. Me parece que estuvo muy en línea de lo que se estuvo planteando a lo largo del año en el Congreso, ¿no? La propuesta, así que, bueno, agradecerles, ¿sí? Bueno, gracias, las Marías. Vamos a pedir que reactiven sus micrófonos, así podemos aplaudir esta mesa, que ha sido una producción en intercambio, un ejemplo de diálogo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y mientras tanto voy pasando la propaganda. Gracias, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, realmente estuvo muy interesante, muy Muy interesante. interesante. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
por estar. Mientras ¿Y qué los pasó invitamos con lo de la... para el miércoles que viene Bueno, al Paula, taller de hacéselo supervisión en clínica, privado, maldito yo te lo lunes. pago. Y sí, Paula. Y bueno, a ver, por lo... Así que, bueno. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bravo, Ezequiel, bravo, Ezequiel. Gracias a Nos vemos ustedes. en un Muy bien, María, nos Ezequiel, vemos en un ratito. Muy bueno, Ezequiel.